Hola, bienvenidos a su canal de enseñanza Aula 31. Les habla el profesor Daniel Malavé y hoy les voy a hablar sobre las proposiciones y cómo determinar cuáles enunciados cumplen con este concepto. Pónganse cómodos y comenzamos. Entendemos que el concepto de proposiciones va a ser aquel enunciado o oración que es susceptible de calificarse inequívocamente de verdadero o falso. Eso es lo que va a distinguir el concepto de proposiciones, que va a ser un enunciado, pero que tiene una característica particular, que inequívocamente para todas las personas se va a aceptar un valor de verdad para él. O se va a decir que es verdadero o se va a decir que es falso. Entonces vamos a proceder a ver y analizar estos 5 ejemplos y mediante lo que hemos dicho del concepto de proposiciones vamos a determinar cuál de ellas es proposición y cuál no corresponde a una proposición. En el caso A tenemos 16 es un número par. Entonces, si analizamos el contenido que engloba esa oración, nos tenemos que sumergir en el mundo de los números. Y entonces, por teoría o por definición, sabemos que los números pares son aquellos que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Entonces, aquí vemos que 16 cumple, dentro del mundo de los números, cumple ser catalogado como proposición, porque yo puedo determinar si es verdadero o es falso. Por ejemplo, 16 es un número par, entonces, como yo sé que los números pares son los que dije anteriormente, que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, entonces, efectivamente, esto corresponde a una proposición, porque nadie puede negarlo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene que aceptar que 16 es un número par. E incluso, si el ejemplo, fuese que, supongamos que aquí está el número 15, entonces 15 es un número par, entonces aún así yo puedo determinar el valor de verdad de esa oración, porque como 15 es un número impar, entonces yo diría que es una proposición y el valor de verdad asociado a esa proposición es de que es falso. ¿Por qué es falso? Porque 15 es un número impar y no correspondería a un número par. Ok, veamos el ejemplo B. El ejemplo B dice, ¿qué hora es? Entonces, si tratamos de buscar el valor de verdad asociado a esa oración, vemos que no nos corresponde determinar si es verdadero o falso, simplemente nos están preguntando la hora. Entonces esto es una oración, pero no es una proposición, porque yo no puedo asignarle un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, a esta oración. En el caso del ejemplo C dice, hace mucho frío. Entonces, hace mucho frío, ¿puedo decir si es verdadero o falso? Entonces, vean, el que algunas personas pueden decir que efectivamente hace frío, pero otras pueden estar en desacuerdo. Entonces, como no hay esa expresión única que determine, que todo el mundo determine que efectivamente hace frío, sino que para uno hace frío, para otro hace menos frío y para otro hace calor, entonces no se puede catalogar como una proposición, porque no tenemos un único valor de verdad, ya sea verdadero o falso, para asignarle a esta oración. Entonces vean, el que haga mucho frío depende de muchas condiciones, depende de la masa corporal que tenga la persona. Las mujeres son más friolentas que los hombres.
si la persona está aclimatada a un clima que sea de mucha más frío, no es lo mismo una persona que vive en el Polo Norte, que está acostumbrada a unos fríos intensos, a una persona que vive en Maracaibo. Entonces la sensación térmica que va a sentir en cuanto al frío es diferente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de grasa que tenga la persona, si es más rellenita, si tiene más corpulencia, más masa muscular, entonces eso va a contrarrestar la sensación de frío que pueda sentir. Entonces, como ese tipo de cosas varía de una persona a otro, entonces la respuesta que ella vaya a dar va a estar condicionada a los factores que siente esa persona en particular. Pero entonces no va a haber un criterio único que establezca el valor de verdad de esta oración. Entonces, por lo tanto, no es una proposición. ¿Por qué? Porque no puedo decir inequívocamente para todo el mundo que es verdadero o que es falso. En el caso de, dice, Simón Bolívar nació en Caracas. Entonces, nos tenemos que trasladar al hecho histórico de este personaje. Entonces, todas las documentaciones que existen probatorio de lo que fue la vida de Simón Bolívar, indiscutiblemente lo traslada a que su lugar de nacimiento fue efectivamente Caracas. Entonces, por lo tanto, no hay otro registro que diga lo contrario. Entonces, cuando uno va a los hechos históricos de la bibliografía que encierra el personaje de Simón Bolívar, lo va a suscribir que nació en Caracas, y por lo tanto todo el mundo que sepa o que estudie la vida de Simón Bolívar no tiene otra alternativa sino acogerse a esa que efectivamente señala el hecho histórico, que el personaje nació en Caracas. Y entonces, como efectivamente puedo asociarle un valor de verdad inequívoco a esta oración, entonces la puedo catalogar como una proposición, y que el valor de verdad que va a tener asociado ella por el contenido que encierra la oración va a ser que efectivamente es una proposición y es de valor verdadero. En el caso del ejemplo E, tenemos Corea del Norte es un país desarrollado. Entonces, aquí lo que se está colocando o que se está midiendo, que se trata de comparar, es el país Corea del Norte, y lo está catalogando como desarrollado. Entonces, la pregunta que está aquí, que puede surgir, es que surge a primera vista, es que dependiendo de la persona que trate de responder esta pregunta, se va a suscribir que qué se entiende por desarrollado. Entonces, lo que sabemos del país Corea del Norte es que militarmente tiene un poder armamentístico fuerte. O sea que desde el punto de vista de armas, de equipamiento militar, podemos considerar que Corea del Norte es un país desarrollado. Pero el concepto como tal de país desarrollado abarca mucho más que ese aspecto. Porque se puede estar hablando desde el punto de vista alimenticio. Un país se considera desarrollado cuando tiene autosuficiencia de alimentación para satisfacer las necesidades de su país. Entonces, eso no es el caso de Corea del Norte, ¿verdad? Entonces, podemos hablar que es un país desarrollado desde el punto de vista industrial, del equipamiento, de las maquinarias que posee para desarrollar todo el andamiaje que involucre una política de industrialización. Entonces, ese no es el caso tampoco de Corea del Norte. Su potencial está en cuanto al desarrollo de armas, pero no está en cuanto al desarrollo de productos manufacturados para ser producidos en grandes masas para venderle a otros países. Entonces, como no, vean que entonces cumple desde un punto de vista con la palabra desarrollo, pero desde el otro punto de vista puede generar controversia. Y como genera controversia, entonces inequívocamente, dependiendo de la persona que se seleccione para opinar si es desarrollado o no, tendrá su propio criterio. Entonces, como hay discrepancia entre una persona o otra, inequívocamente no podemos tener un consenso sobre la apreciación de verdad de este enunciado. Y como hay discrepancia, entonces no podemos determinar con precisión, inequívocamente, que es una proposición.
porque no podemos asignarle un valor de verdad único. Entonces en este caso no es proposición. Entonces en resumen y en conclusión, entonces una proposición es todo enunciado que inequívocamente es susceptible de ser percibido por todo el mundo de verdadero o falso. Entonces si para una persona es falso, entonces todo el mundo tiene que coincidir por el contenido que encierra el significado de sus palabras que inequívocamente es falso. Y en el caso que sea verdadero es porque es verdadero. Cuando existen las discrepancias, que no se puede establecer un único valor de verdad, entonces no se considera una proposición. Entonces, en conclusión, son proposiciones el ejemplo A y D, y no cumplen con el concepto para catalogarlos como proposiciones los ejemplos B, C y E. Bien, esto ha sido todo referente a las proposiciones y determinar cuáles enunciados cumplen con este concepto. Solo me resta invitarlo a suscribirse a mi canal, a darle pulgar a este video y a dejarme sus comentarios acá en la parte de abajo sobre sus dudas o sobre cualquier otro tema que les interese en particular que les explique. Igualmente, no se olviden de activar su campanita de notificaciones para que reciban todos los videos que prontamente estaré enviando para todos ustedes. Sígueme en Instagram como @aula.31. Esto ha sido todo y nos vemos pronto. ¡Chao!